¿Qué tal? Muy buenas noches con todas y todos. Sean bienvenidos al día de hoy a nuestra conferencia que hemos organizado en el Centro de Estudios Orientales, titulada La identidad mixta peruano-china, una investigación sobre la propia identidad a través del arte. Antes de comenzar, quisiéramos reiterarles la información que les hemos hecho llegar a los asistentes de nuestra sala Zoom. Les pediríamos, por favor, que en todo momento puedan mantener sus micros y cámaras apagados para que de esta manera podamos tener la mejor conexión posible, tanto para nuestro conferencista como de igual manera para todos los asistentes de la sala. En esta misma línea, les pediríamos que en la medida que se vaya desarrollando la conferencia, cualquier duda, pregunta, incertidumbre que vayan teniendo, generándose, les pediríamos que los puedan ir anotando en el chat de la sala Zoom. Para quienes nos acompañan desde el Facebook Live del Centro de Estudios Orientales, les pediríamos que lo puedan hacer llegar sus preguntas mediante la caja de comentarios y nosotros las haremos llegar oportunamente al conferencista al final del día de hoy. Muy bien, nuevamente agradecerles a todos por su participación, por su inscripción, por la llegada que ha tenido en nuestra conferencia de estudios de inmigración china en el Perú. Para, para ello, antes de comenzar, quisiera poder darle las palabras a nuestro director adjunto del Centro de Estudios Orientales, al doctor Ricardo Sumalabio. Doctor. Muy bien, muy buenas noches. Estoy realmente agradecido de poder estar aquí en el Centro de Estudios Orientales, nosotros poder organizar este evento y contar con un artista que, dado sus orígenes, ha podido captar desde una manera sumamente interesante lo que supone la construcción de una identidad desde la migración y desde la construcción, desde una identidad nacional, ¿no? El cuestionamiento de finalmente quiénes somos, qué es ser peruano, de dónde provenimos los peruanos, pues somos, podemos decir, la sumatoria de diferentes culturas, no solamente de una, y creo yo que esta mirada es la que nos enriquece. Y en el caso particular de una mirada que trata de integrar el mundo asiático, el mundo chino, expresado a través de las artes peruanas, creo yo que es una manifestación para destacar, una manifestación admirable y premiada. Por eso estamos sumamente contentos de contar con la participación que tenemos, con la exposición que vamos a tener el día de hoy. Le doy la bienvenida, por supuesto, como también doy la bienvenida a todos los invitados que están en la sala Zoom, como también a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes. Estoy seguro que esta oportunidad va a permitirnos, pues, replantearnos las preguntas sobre la construcción de una identidad, desde una mirada asiática, una mirada peruana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sumalabia. Muy bien, entonces, ya para dar inicio a la conferencia del día de hoy, quisiera presentar muy brevemente a nuestro conferencista. Quisiera presentar a Álvaro Macalopu Chiu. Él es egresado de la especialidad de escultura de nuestra casa de estudio, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como alumno de la PUC, ha recibido distintas premiaciones, como el premio Winterman en el quinto año de su formación. Desde niño siempre estuvo interesado por el arte, empezando a dibujar en concursos de dibujo y pintura, resaltándose en los concursos infantiles de pintura al aire libre realizados por la Club de la Unión, de igual manera, teniendo destacados puestos en el concurso escolar al aire libre y pintura del Club de Leones, y distintas obras expuestas en varios espacios, dentro de las que resaltan Pachatopias, exposición de egresados de la facultad, concurso nacional de dibujo y pintura, y el mismo en el cual ha ganado también el concurso nacional de esculturas Dos Culturas, una Visión, organizada por la Asociación Peruano-China con motivo de la conmemoración de los 100 años de la inmigración china en nuestro país con su obra Dragón del Pacífico. Muy bien, sin nada más que añadir, nuevamente agradecemos a los participantes, a los asistentes y quisiéramos darle la palabra a nuestro conferencista Álvaro Macalobucci. Eh, Álvaro, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, allá, chévere. Ya, Todo correcto, todo correcto. eh, buenas noches con todos. Agradezco a cada uno de los asistentes que por su tiempo, en primer lugar,
Que que se hayan dado el tiempo esta noche para asistir a esta importante, significativa para mí, conferencia y que pueda presentar mi trabajo. En verdad, es la primera vez que presento mi trabajo o sea, mi trabajo profesional y que está relacionado también está cruzado con mi vida. Entonces, ah, bueno, siempre hay una primera vez para eso. Ya, les voy a compartir este, un PPT que he hecho para tener una visión más clara de lo que estoy hablando. Ah, ah, ya. A ver, el tema que escogí de esta conferencia se llama La identidad mixta peruano-china, una investigación sobre la propia identidad a través del arte, ya que en lo personal siento que tanto lo peruano como lo chino están muy imbrincados dentro de mí, se cruzan de una manera, en algunos puntos hay cosas en común y algunos puntos también son dispares, esos elementos. A través de mi trabajo, a través de mi creación artística y los procesos que implica, los procesos de investigación, los procesos también de manufactura, todas esas cosas eh, me dan luces para saber de dónde vienen esos elementos, tanto chinos como peruanos, y qué valor tienen en mí, en mi trabajo y en mi persona. Empecé con el arte desde niño, ya que yo son cosas que he ido dándome cuenta que es gracias a la influencia de mis padres, porque ellos desde niño, eh, creo que ambos han tenido siempre la intención de dedicarse al arte, pero en esa época que es un tanto difícil ver el arte como una carrera profesional, entonces ellos lo vieron truncado, ese interés, ese quehacer artístico. Entonces lo inculcaron en mí, tanto en mí como en mi hermano, nos alentaban a participar en concursos en los que obteníamos resultados que eran bastante satisfactorios. Y en este caso, por ejemplo, en el de la foto, es un taller en San Miguel, en la Casa de la Cultura de Ebanistería. Por ejemplo, he olvidado el nombre del maestro, pero es esos momentos que interactuaba con él y que me enseñaba técnicas, se han quedado muy grabados para mí, son muy importantes. Porque esto pasó en un primer momento, pasó cuando, esto es quizás el año 2000, algo así, cuando tendría 4 o 5 años, y eso quedó ahí como una foto, como un recuerdo, y luego, después de empezar escultura en la Católica, vi los procesos y me di cuenta que era muy similar a lo que estaba haciendo muchos años antes. Y son de esas cosas que han estado relacionadas, pero no en un momento, en ese momento no te das cuenta, sino que después en retrospectiva te lo vas viendo. Eh, por ejemplo, hacía este tipo de dibujos cuando era niño, que era, sin saber, eran algunas cositas que veía en casa sobre estatuas chinas. Ah, y en ese comienzo también estaba relacionado la presencia de mis abuelos. O sea, mis padres por un lado alentando al arte y por otro lado mis abuelos que tenían una ferretería en el Callao y, y ellos después ya por la edad lo cerraron y las herramientas que tenían ahí los sobrantes estaban en la casa. Entonces, como por nuestra crianza, que tiene que ver un poco con con la forma de ser la crianza. Ah, entonces, lo que encontraba en la casa, que en este caso eran herramientas como estas de acá, que se llaman gubias, formones, era con lo que jugaba. Por ejemplo, había un árbol en la casa o con las maderas que estaba y empezaba a tallar, a golpear y a esculpir cositas.
o reparar cosas como sillas o armar pequeñas cajas como juguetes. Entonces en eso pasaba mi tiempo y, y creo que ha sido, el llegar a la escultura creo que ha sido en gran parte por eso, por la influencia de mis abuelos. Entonces, para mí esas dos personas son cruciales e importantes en mi vida. Son las personas que más respeto y más quiero. En un comienzo, mi abuelo, cuando yo era niño, él falleció, yo quizás tendría 4 años, entonces no tenía un recuerdo de él. En cambio, así con mi abuela, que tenía mucho, estaba muy en sintonía, siempre estaba a su lado, me cuidaba y aprendía las cosas que me enseñaba, cocinar y la veía hacer cosas también manuales, como tejer o reparar cositas o no sé. Le gustaba muchas recetas, cocinar comida china y tanto comida peruana. Ella es china, ella es peruana, pero sus padres son migrantes y mi abuelo es cantonés y él y vino de China cuando era muy joven. Entonces, los dos hablaban, aunque los dos hablaban dialectos diferentes, mi abuelo hablaba un dialecto que se llama Hakka, eh, que es diferente que el cantonés, y mi abuelo hablaba el cantonés, pero como ambos dominaban bien el español, se podían comunicar. Entonces, ellas, la foto de la derecha es mi tía, la mayor, y la menor, el bebé, es mi mamá. Entonces, ah, ellos no aprendieron a hablar el chino. Y siento que hay una especie de vacío para mí, es bajo mi perspectiva, porque no es como culpar a ninguna parte, pero siento que es eso, que la influencia china o sea, llega concentrado en algunos elementos y llega a Perú y se empieza a dispersar en algunas cosas. Sin embargo, quedan algunas cosas presentes, pero siempre se va como que una especie un proceso de aculturación o como aclimatarse. Por ejemplo, esta es la lápida de mi abuelo, de mi bisabuelo, el papá de mi abuelo. A la derecha está su nombre, el primer carácter es mi apellido, Chiu, y es como su nombre y señor, y es su lápida. Y a la izquierda está su lugar, su pueblo natal. Es también como un parte de mi proceso como persona y como artista que quiero descubrir. Quiero llegar a ese lugar, tengo mucha curiosidad. Entonces, a lo que voy con esta foto es que am, mi bisabuelo no hablaba bien español, pero adoptó un nombre como castellanizado. En este caso dice San Conchiu, pero no tenía un nombre. Y, y su lápida, aunque esté en chino, tiene elementos como esto, católico, tiene un nombre en español. Y la de mi abuelo y de mi abuela, en cambio, por ejemplo, esta es de mi bisabuela, pero la madre de mi abuela. A los lados también está su nombre, pero, pero en cambio mis abuelos, que ya han pasado de esa otra generación, su tumba solo está escrito en español. Entonces, es algo como que yo siento que se va de cierta forma diluyendo, perdiendo lo chino. Ah, pero como les digo, quedan algunas cosas. Este es un libro familiar que hay en la familia, en mi familia Chiu, donde hay muchas generaciones que están reunidas. Por ejemplo, esta persona de acá, la primera, tiene una generación, esta es parte de la genealogía de mi familia. Tiene una vestimenta típica del Imperio Manchú, de la última dinastía Qing, porque él era un estudiante de la universidad en esa época. Am, no sé si han escuchado como exámenes imperiales, esos tipos de preparaciones que actualmente se conocen en China como, o sea, es una mutación, algo así, pero viene de la misma raíz, el mismo origen, el Gaokao, que es un examen que se toma todas, sin distinción a ninguna universidad, todos toman el mismo examen y de acuerdo a eso cada uno va, de acuerdo a su puntaje, ingresa a la universidad que quiere o que su puntaje le alcanza.
Entonces esta es una pintura de este antepasado y esta es la de mi abuelo. Y aquí este es un collage que hice de las páginas que tomé de cada uno de las generaciones. Esas son cosas que he ido descubriendo. Algunas cosas ya estaba desde niño que conocí y otras cosas han sido descubrimientos por el mismo interés que me ha empujado a acercarme, el mismo interés que tenía de acercarme a las raíces, al origen. Ah, me ha generado mucho interés. Por ejemplo, convivía con este tipo de cosas. El primero es un bono de guerra que pagó mi abuelo en el año, eh, en el año 3 como de la República de China, no, en el año 23 de la República de China. Ah, fue para contribuir con la guerra, con la invasión japonesa. Eh, por ejemplo, la del medio es como una medicina china, solo mi abuela sabe pues, de su uso y son cosas que he aprendido, pero por ejemplo mi mamá y yo totalmente desconocemos. También hay cartas como estas de acá, cuadros, medicina china, algunas cosas que sé utilizar como la medicina, lo más básico para dolores, esto, y por ejemplo té, todo tipo de té. Entonces son cosas que van quedando. Y de niño estaba como familiarizado en el sentido, con los caracteres chinos, pero en el sentido que no son como elementos, figuras o formas intrusivas, sino que siempre han estado rodeando, pero siempre con el desconocimiento y con, por un lado, familiarización y por otro lado, eh, desconcertado. Me sentía desconcertado porque no entendía lo que está ahí. Mm, Es una sensación extraña. O sea, te sientes como parte de eso, pero a la vez es ininteligible para ti. Por ejemplo, ese es un video que realicé de una receta china para un concurso de idioma chino. Y son cosas, por ejemplo, que han quedado en mí y también son formas de expresión como, tanto como lo es el arte en sí, el arte plástico, la escultura para mí. Este también es otro medio, un poco la comida que ha quedado, porque tanto el arte plástico, sea en mi caso la escultura o dibujos, me ayuda a expresar o a comunicar algún sentido, alguna inquietud que tengo, pero en este caso cocinar recetas o recetas chinas o cosas que me enseñó mi abuela, me ayuda a rememorarla, me ayuda a traerla al recuerdo, a mantener su recuerdo presente, vívido. Y al momento de expresarlo o de comerlo, eh, siento que ella está conmigo, que no ha desaparecido. Es una forma de traerla, de mantenerla presente. Y sobre todo estas cosas que han quedado en mi familia, como, no sé, esos guantanes, oicao y sopas de arroz, que como comer estas menudencias, son cosas muy comunes y o min pao, y no sé, esto por ejemplo, orejas de chancho, pato, cosas así, sobre esta sopa de arroz, eh, esta calabaza amarga, son cosas que siempre han estado ahí. Am, bueno, am, por un lado, antes de empezar con esto, que ya es lo artístico en sí que empecé, ah, esto al comienzo empecé con el arte un poco, estaba más relacionado a lo primitivo, a lo andino, en cierta forma, a los procesos que, siendo más puntual que los incas, relacionaban, que tenían esas consideraciones que tenían con la piedra, esa cosmología que tenían, mm, esa especie de respeto, de misticismo con la piedra y con otros elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, la tierra, la sacralidad que tenían. Este tipo de cosas la empecé a conocer y acercarme más, porque justamente... ah,
porque justamente era una especie de sentimiento de reivindicación personal que yo sentía que no, y hasta ahora que me persigue que no, no formo parte totalmente de lo peruano. Es un sentimiento que me he sentido por ejemplo, con amigos presentes, desde cuando me preguntan si sé hablar chino, o cuando era profe de arte con niñitos me preguntaban si mis papás son chinos o si he nacido aquí. Y aunque no parezca, son cosas que se va quedando dentro de ti y luego te sientes un poco ajeno a tu realidad siendo peruano y compartiendo los mismos símbolos, conociendo los mismos códigos y sistemas sociales y amando a la tierra en donde has nacido de la misma forma, pero siempre se siente un poco esa disgregación. Ah, o cosas por el físico también, como no tienes pelos en los brazos, o eres lampiño, no te crece barba, cosas así, o en el colegio, o el colegio era un colegio del Callao, se burlaban de mi apellido chino, les parecía gracioso, y esas diferencias. Entonces, yo creo que eso fue un motor para mí para llegar a lo andino, para llegar algo que me ha marcado, ha hecho abrazar, en ese momento me hizo abrazar esa realidad prehispánica, esa realidad andina. Quería sentirme más parte de eso. Y por otro lado, el apellido de mi padre, que es Macalopú, que no es español, sino tiene un origen mochica o tayán, de esa zona de la costa norte peruana. Entonces, es casi yo lo siento como una misión personal, investigar de dónde provienen esas cosas, que muchas veces la propia familia no conoce. El origen del apellido, cómo se escribe cosas en chino, cómo si es que se puede leer tal cosa. Ah, no quiero que se siga, bajo mi perspectiva, deteriorando, perdiendo esa historia, sino que se vuelva a ello para poder conocer, tener un panorama más rico de tu propia vida y tu propia existencia. Entonces empecé con esos trabajos de piedra, está muy relacionado con las técnicas, los procesos que se utilizaban am, los incas, me inspiré mucho en eso, no tanto, tanto en las formas como en lo conceptual, como les expliqué, está relacionado con el agua, tiene intervenciones muy puntuales también, que en lo personal expresa un respeto hacia la materia, sin querer manufacturarla o alterarla por completo. Am, También otra cosa que me llamó mucho la atención es el pago a la tierra, que la tradición inca utiliza mucho, y es algo que aprendí de una artista peruana. ah, eh, lo aprendí de manera indirecta y directa a la vez porque la conocí, y es algo que practicaba en el momento antes, previo a trabajar la piedra, porque entendía la piedra o entiendo la piedra como una especie no es como una materia inerte, sino es un ser que está dotado de energía, es parte de la propia tierra, pero tiene más tiempo que tú, es como un ancestro que tienes que rendirle tributo o un permiso antes de poder trabajarla, siempre con esa cautela y ese respeto, para que tu trabajo proceda de mejor manera. Mm, Como parte del proceso están esas implicancias y esas consideraciones hacia la piedra. No solo es en sí el objeto que puedas conseguir, el objeto físico, lo que es tu escultura, sino también es qué sentido le da a tu vida, cómo nutre ese proceso a tu vida. En este caso, entender el pago a la tierra, entender, am, por ejemplo, que quemaba hojas de coca, compraba chicha, quemaba hojas de coca, a veces lo practicaba en el patio de escultura de la Católica con mis compañeros y les enseñaba algunas cosas que yo he ido incorporando a través de estudios que he ido
por ejemplo, de publicaciones escritas, de tradición oral, los he ido compartiendo para que ellos también asimilen esas cosas. Entonces ese proceso va nutriendo en paralelo a lo que realizas tu obra. Lo que me interesaba comunicar es tener esa coherencia y esas consideraciones de las personas, que las personas tengan hacia la naturaleza, que tengan ese mayor respeto y cuidado y valor hacia, hacia lo ancestral, hacia lo que te precede, hacia ese cariño que debes de tener hacia, en este caso, lo inca o lo prehispánico. No es algo que debe ser ajeno o dicho como de vergüenza o cosas, si no es algo que te compone y debes de conocerlo para que te potencie. Es un plus que le puede dar a tu vida, comprender esas cosas, ponerlo en valor. Y ahí esta es una pieza que hice en quinto año de escultura, es el 2016, es un fotomontaje de cómo quedaría la pieza en mi imaginario, emplazada en un lugar como lo más óptimo para mí. Es un ejercicio. Y por ejemplo, eh, en ese mismo año hice otra pieza que también traje del kilómetro 22 de la Tupac Amaru, que está en hacia el norte, y lo saqué de la montaña, como están acá en las imágenes, ahí justo está pasando por el centro de Lima, y en la última imagen de la derecha está entrando a la Católica para trabajar. Entonces, ahí hay unas fotos de parte del proceso. Eh, Tallar, también utilizar otras amoladoras, lo físico, el trabajo en sí físico con la escultura me llama mucho la atención. Y también tiene que ver con lo que hacía de niño, cuando movía, estaba como moviendo las cosas de la ferretería o manejando las herramientas, siempre hasta yo mismo lastimándome o haciéndome heridas con esas herramientas, y al final es algo que hasta ahora sigo persiguiendo y me gusta mucho. Entonces esa es la otra pieza que acompañó la otra larga, y con esas obtuve el premio Vinternist de mi facultad, y, y ambas son una especie son ofrendas hacia la naturaleza, una es hacia el sol y esta es hacia la luna. En este caso, mi imaginario era eh, que el agua de las lluvias se pudiera posar en esta pieza para que puedas tocar el cielo de manera, hacerlo tangible el cielo, las estrellas, la luna, de manera que lo puedas tocar aunque sea en el agua, aunque sea por un momento. Después también estuvieron en el MAC expuestas en Barranco. Mm, También una de estas piezas estuvo en el Museo a Mano, en una colectiva con un grupo de arquitectura y profesores de la Facultad de Arqui de la Católica. Y también desarrollé estas piezas digital, que tenía como que ver con la modulación de los textiles. Había muchas tradiciones aquí prehispánicas, pero estaba esos intereses de poner en valor eh, elementos de la iconografía textil peruana. También es este de acá, una chacana. Y, y acá una foto con la pieza. Siempre hay que, ¿cómo se dice? Recursearse, ¿no? Eh, y bueno, después seguí haciendo otras piezas que tienen este interés de rescatar elementos y de descubrir cosas de naturaleza que muchas veces pasamos por desapercibido, que siento que antes, en especial en América del Sur, tenía esa sensibilidad a las personas de poder detectar cosas de naturaleza y poder sentirse más en armonía o sentirse más a gusto en naturaleza. No, mm, encontrarse a sí mismo en la naturaleza. Entonces, con esa intención y tratando de expresar
ese camino, ese interés, hice estas piezas de acá. Esas también son parte del proceso, como estas fotos de como de estudios cinéticos, es como ver cómo se mueve el agua, cómo las formas modulares en naturaleza, como por ejemplo el viento en las dunas se parece al movimiento de las olas, cómo la naturaleza opera de maneras similares en los cuerpos. Ah, bueno, plasmé, trataba de contraponer esa, de volver un poco más, ah, ¿cómo se dice? Plasmar ese movimiento en un material que es muy, que por su propia naturaleza es diferente, como la piedra. Por ejemplo, estas son unas olas y, y había muchas personas que me preguntaban que cómo la piedra puede tener, cuando la pules, es brillante y cambia totalmente su apariencia. Y la gente le tomaba otro interés a este material que dejaba de ser por un momento algo, por decirlo de alguna manera, vulgar o corriente, cotidiano, para darle mayor valor. Entonces, ese proceso también me interesaba, como redescubrir la potencialidad que tiene la piedra. Pulir, en este caso con agua, por ejemplo, es un proceso que toma tiempo, pero también paciencia. Entonces, en el hecho de pulir el material, también tienes que cultivar ese mismo hábito de pulirte a ti mismo, en el sentido de que no es inmediato, sino es un proceso que toma tiempo. La piedra ha tomado mucho tiempo para constituirse y tienes que tratar de, de ensamblarte con ese proceso. No es algo inmediato que simplemente puedes alterar, sino tiene su orden y su proceso. Entonces, este es un trabajo que hice en 2017 ya para graduarme de escultura y estuvo afuera del Centro Cultural PUC, unas piezas pulidas que contraponían lo agreste, contraponían la naturaleza propia de la piedra, esta es una piedra del desierto de Paracas, pero, pero ese pulido representaba el agua, que es como una dualidad, pero a la vez en la dualidad que se contrapone al ser tan contrastante, puedes entender que los dos elementos resaltan a su vez, porque por lo mismo que son diferentes. No sé, entiendes lo que es amor cuando ya entiendes lo que es algo como odio, maldad, o entiendes lo que es el blanco cuando ya has visto lo negro. Entonces algo así es aquí. Esta es una visita de alumnos de la Católica al espacio. Y bueno, una foto de registro mía con mi trabajo para que también se entienda la escala. Y después, cuando terminé cuando recién había terminado en la Católica, porque todavía como es un tanto complejo saldar todos los cursos, esto fue en el 2019, y, y me metí al concurso simplemente como de curiosidad nomás. Era un concurso organizado por la Asociación Peruano-China, que convocaba a todos los artistas nacional. No era requisito ser descendiente chino o algo así. Y gané el concurso con mi trabajo, con este trabajo de aquí, que es un dragón, que juntaba un dragón de la iconografía mochica con un dragón chino y expresaba como dragón expresaba que tenía la fuerza y la fuerza, el coraje, el valor que tenemos estas dos sociedades, como el empuje que tienen tanto los peruanos como los chinos para progresar. Es un elemento en común, este dragón para mí es un elemento en común que cruza el océano, que es el mismo que se ve en China y que veían en las costas peruanas,
y bueno, este es parte del proceso, primero desde el dibujo, la maqueta, luego el soldado en metal y la última de la derecha es un masillado que tiene, como parece como hacer un auto, porque la parte de metal está un poco tosca, pero medio abollado, pero ya está decisiva la forma, el masillado simplemente le da más prolijidad y esta es la pieza acabada que está en la premiación, en la exposición. Pero aquí está como una base de pintura blanca y bueno, ahí le estoy dando su mano de pintura. Estas son fotos también del proceso ya de la pieza uno en uno que dirigí el trabajo a este equipo. ah, y, y bueno, el proceso también fue muy enriquecedor porque ves como desde el dibujo o desde, para hacer más, ¿cómo se dice? Ir más al origen, desde la idea original hasta materializarlo en un tamaño, en volumetría y en tenerlo en tamaño real y que la escala te supere a ti, la escala de la pieza sea más grande que ti. Entonces todo ese proceso es muy, como escultor es muy gratificante ver. Después algunas fotos de la develación que se dio en San Borja, estuvo presente autoridades de la Asociación Peruano-China y el embajador de China, el alcalde, y algunas fotitos de la pieza. A ver, antes de este trabajo no tenía, bajo en mis perspectivas, en mis proyectos, como ya como egresado ya estaba pensando en en cómo sobrevivir con el arte, en cómo ir expandiendo mi trabajo para que sea conocido, cómo vivir de por lo que he estudiado, por lo que he apostado 7 años. La carrera son 6, más un año que demoré con los cursos. eh, Tenía otras perspectivas de estudiar una maestría cerca, nomás en Sudamérica. Pero luego de este concurso vinieron oportunidades que no tenía planeados y decidí estudiar chino. Entonces, con el estudio del idioma, también se abrieron más posibilidades, como estudiar en China con una beca, una maestría. Ah, entonces, cambié de panorama y decidí acercarme más a lo chino, a esa influencia china que había estado en casa, pero era algo que solo se mantenía dentro de casa, que no llegaba a salir, no llegaba a aflorar, no llegaba a salir en mi trabajo. Antes estaba como los trabajos en piedra y luego lo del dragón empezó como una especie de un antes y un después. En mi trabajo no existía influencia oriental. No era algo de lo que me sintiera orgulloso tampoco, o algo que valiera la pena rescatar, lo chino, porque simplemente convivía con ello y como le digo, en el colegio me traía más, ¿cómo se dice? Disgustos que gustos, y en la universidad era como que ya, bueno, ahí está, sabiendo que aquí como peruanos todavía nos tenemos mucho por integrarnos, aunque tenemos muchos orígenes de muchos lados, aún no hay esa cohesión y ese respeto mutuo hacia las personas. Entonces por eso no lo consideraba esta parte. Pero ya luego del dragón decidí estudiar chino, conocí a algunas personas que me ayudaron mucho y me empujaron para meterme más en lo chino y poder estudiar chino y descubriera más cosas de mi identidad, cosas del mismo país. Desarrollé estas piezas de cerámica en el 2019, después del dragón, y como ven lleva un sello chino que es de mi apellido, am, como mi firma y tiene tiene cierto aire, tiene cierto
influencia a los que son como piezas chinas, pero las he querido poner bajo mi propia óptica y alterar algunas cosas, que no sea, no quedarme tanto en lo muy tradicional, en las formas muy tradicionales, pero tiene ese como ese aire. Quizás un tanto como buscando lo mismo que yo, que tiene algo de lo chino, pero no llega a ser completamente eso, sino que tiene algunas cosas imbrincadas, cruzadas. No, no es de todo absolutamente algo. Mm, esa especie de mestizaje me parece interesante. Por ejemplo, ahora que he entrado a una universidad china y el curso que he escogido es pintura china, tienen tradiciones súper marcadas. Por ejemplo, la pintura china en sí está dividido en tres tradiciones importantes, como dibujo de personas, de flores y pájaros, y de montañas o paisajes. Entonces se respeta mucho y tienen un pensamiento muy, ¿cómo se dice? Muy purista, los chinos. Es difícil de entrar y poder cambiar. Siempre tiene una jerarquía, tiene una especie de súper esquemática, lo chino. Es algo que puedo comprender también por lo propio chino, por la propia crianza, por la propia entender a la comunidad, a la colonia china. Los chinos no querían que se haya un mestizaje con lo peruano. Y lo peruano no sé si estaba muy animado de formar parte de lo chino por temas discriminatorios o cosas así. Ambos partes se discriminaban, es una cosa así loca. Y tanto los chinos antiguos de la colonia tienen un nombre para los descendientes, para los que son mitad chino, mitad peruano como yo, que le llaman eh, Sankuai o les llaman injerto. Entonces, Sankuai es como un monstruo de la montaña, porque tiene que ver con lo peruano, de la sierra, y injerto es una especie de, como una planta que le haces un tajo y insertas otra para que sale un nuevo producto, como, no sé, mandarinas injertas sin pepa, cosas así, es un nuevo producto. Si esas cosas tú lo dices ahora en la actualidad a lo chino, dentro de chino, teniendo ya la experiencia ahí personal previa de haberme comunicado con personas, con chinos jóvenes, es como descabellado y no tiene nada que ver. Pero si hablas con generaciones mayores, como abuelos, y en el caso de Perú, que se ha quedado con ideas muy tradicionales de lo chino, también son compatibles, esas son cosas viables, eso de injerto y no querer que otras influencias occidentales, porque lo peruano no es occidental, no tiene nada que ver, intervenga con ese, que intercepte lo oriental. Siempre se quiere retener de cierta forma esa especie de pureza. Pero ya en mi caso no tiene sentido eso porque mi padre es peruano, entonces a mí como que me da igual, pero quiero conocer esa parte tradicional. En este caso que he escogido la pintura china, pero alterarlo, quiero cambiarlo. Quiero cambiarlo y adaptarlo a mi propio lenguaje plástico, a mis propias investigaciones. No me interesa que se mantenga una especie de reserva o de algo intangible como una tradición muy sólida, sino quiero plasmar la pintura china en soportes tridimensionales. En mi caso, o sea, sería como una combinación de lo previo que yo tengo de escultura con lo nuevo que quiero aprender. Aplicar la pintura china por ejemplo, en lo que sería madera o cerámica, como en este caso estas piezas que hice hace tiempo, pero me imagino en ese soporte poder plasmar pintura o en murales. Entonces, en esta época en la que vivimos, que todo es más diverso, que todo es más dinámico, hay muchas influencias que nos componen. Por la misma globalización no podemos aferrarnos a una sola cosa. Entonces, eso es mi propuesta, mi propuesta de tesis va por ahí, eso ese interés de querer mixear esos medios, los medios tradicionales chinos, con otros medios, con nuevos medios. Hice estas piezas de cerámica porque
Es simplemente la misma curiosidad y el mismo gusto. Por ejemplo, me gusta tomar té y quiero saber más, conocer más cosas de la tradición de tomar té en China, de té de hoja. Entonces digo, ya voy a investigar, a ver, y encuentro estas formas, encuentro para qué se usa tales cosas, por qué tiene tal ángulo, qué tipo de té se toma en qué tipo de cosa o con qué temperatura. Entonces, todas esas cosas no solo es la pieza en sí lo que me interesa desarrollar, sino también conocer el detrás de lo que hay, en qué momento de celebración se toma el té, hacia quién le sirves, hacia qué persona primero, cómo sirves el té y todas esas cosas. Entonces, todas esas consideraciones son parte de la investigación. No son para otra persona, no están plasmadas, sino simplemente son para mí, para alimentarme, para saciar mi propia curiosidad, para disfrutarlo. Es el trabajo, o sea, este es mi trabajo, pero también se ha compenetrado con lo que es mi interés de vida, que es, está orientado a buscar más respuestas en lo oriental, en lo chino. Ya conozco lo peruano, pero hay cosas de lo chino que han quedado, pero no tienen explicación. Simplemente a veces las repito, las hago, pero tienen un sustento, y ese sustento no lo puedo encontrar aquí, lo puedo encontrar en otra sociedad que está allá. Y así me ha pasado con cosas como con la interacción con los chinos de China. Hablando, hay cosas que tienen sentido bajo la lógica de la crianza de mi familia, que no tienen, a veces no tiene mucho que ver y no tiene mucho sentido con lo peruano, pero cuando lo contrastas con lo de allá, tiene mucho sentido. Entonces, esa coherencia es lo que yo busco y esa certeza de saber las cosas. Simplemente es una búsqueda personal, pero a través de este camino artístico, que es algo que me puede ayudar a desarrollar más sensibilidad como persona, conocer más cosas, y de paso también es algo que me gusta hacer. Ah, estas piezas también para tomar té. La de la derecha es como un jarroncito que emula un color jade. Y estas son unas piezas que hice en tinta. No sé, son unas experimentaciones que hice en tinta para, antes de mandar mi portafolio a la universidad. ah, por lo mismo que la carrera es de pintura china, entonces creo que tenía que demostrar algo que podía. Pero como mi carrera es escultura, no, en realidad es bien diferente. Ah, pero como empecé con dibujo, entonces siempre está la curiosidad, siempre está el querer volver, porque empecé con eso, entonces no quiero tampoco que se pierda, que se quede truncado la capacidad de dibujo. Este, por ejemplo, es el apellido, mi apellido, lo escribí también en tinta china. Este es un trabajo de carboncillo que tiene que ver con las fases lunares y tiene un nombre en quechua porque para mí era como la luna es una especie de, es un ser vivo, tiene un ciclo, para mí tiene una entidad femenina porque tiene un ciclo, siempre se repite y está en la noche, mm, como solitaria pero meditabunda, no sé, me da ese aire. Eh, Otro trabajo de carboncillo. Ah, muchos son exploraciones que tienen que ver con cosas no sé, cosas del imaginario como los peces del estanque que empezó a tener, que, que están en mi casa, pero es algo que me enseñó mi abuela, entonces son figuras que han estado ahí dando vueltas y las quiero traer de nuevo, poner en valor, pero como digo, bajo un lenguaje propio. Y también, por otro lado, en la formación de la católica, todo lo que aprendí es occidental, lo que compete al arte. Incluso, en realidad, todo lo que es filosofía o cosas de lenguaje, elementos, todo está relacionado a lo occidental. Pero siempre está el vacío de querer ver qué sucede y qué sucedía en paralelo en Oriente. Son cosas que yo desconozco y en realidad se desconoce en Perú, en América, no hay exposiciones que realcen o que identifiquen elementos chinos occidentales. Hay siempre ese vacío, no hay un puente entre
no hay una comunicación, más allá de los negocios, importaciones, como, no sé, Hong Kong Market o Chifa, esas cosas, pero no hay en lo que es arte. Yo creo que si se puede hacer esos puentes, tejer esos puentes, algo personal que me interesa. En China se puede conocer cosas de Perú y en China y en Perú cosas de China. Ambos se pueden abrir de mente y ser más tolerantes entre sí y disfrutar de la diversidad cultural que existe en el mundo. Entonces, por eso me interesa también incorporar como este tipo de personajes en mis trabajos que tienen rasgos orientales, que no, por lo que he visto en el medio local no se explota y no se ven, no, siempre están acostumbrados o estamos acostumbrados a ver personajes de rasgos más o propios andinos o sobre todo occidentales, como muy europeos, europeizados, y yo quiero darle valor más al oriental a lo que, a mi concepto de orientalidad que tiene que ver con esto. O sea, es un primer paso para mí esto, rescatar esos rasgos y con los que yo en parte me siento identificado y con los que he crecido al ver a mi familia. Entonces, eso me interesa mucho, me llama la atención. Creo que es algo nuevo que se puede incorporar. Entonces, es como, como un dibujo que combina mi interés y hacia lo andino, hacia un pavo a la tierra, ¿cómo sería el proceso? Bueno, estos son dibujos, perdón, pinturas de profesores de la Academia de Arte China, que es la universidad a la que he ingresado para estudiar mi maestría. Y lo conseguí a través de la beca, a través del Instituto Confucio de Ricardo Palma, el apoyo de los profesores. Y, y también chancando chino, chancando estudiando chino porque tengo mucha curiosidad para encontrar cosas allá, cosas como por ejemplo ir al pueblo de mi abuelo, descubrir cosas de la familia, cosas de la sociedad, e interactuar con los mismos chinos para ver cómo piensan, cuánto han cambiado el pensamiento con lo chino de aquí, que es muy diferente. Y me interesa mucho no caer en lo apropiacionista, no ser mucho como ah, tomarlo los objetos de manera sin identidad, simplemente como un sticker, algo visual, sino conociendo las perspectivas que tiene detrás. ¿A qué responden esas figuras? ¿Cuál ha sido su sustento para ser creadas? ¿Qué mística o qué leyendas hay detrás de estas figuras? Tú puedes crear lo tuyo, pero si utilizas algo que es propio de China, por ejemplo, no es gratuito las cosas, tienen una implicancia. Es como, por ejemplo, no sé, en una película de Disney como Cusco, toman lo inca y luego lo chancan con cosas de Lambayeque, cultura Lambayeque y Tiahuanaco y cosas así, y para alguien local tú lo ves y te da así como chucaque en la cabeza, es algo que no, y hasta irrespetuoso puede ser para las personas. Entonces yo quiero evitar caer en esas cosas. Hay cosas que quiero realmente conocer sus perspectivas, que están allá en China y poder utilizarlas de manera más coherente. Entonces ese proceso es el que estoy recorriendo. En el caso de la pintura china, ¿por qué la escogí? Ah, porque siento que es la tradición más, la tradición más, que está con más arraigo a la sociedad, que tiene, por la que brilla más China, la más tradicional, y, y se cuenta historia, se cuenta periodos históricos, se puede conocer tanto a costumbres, imágenes, estampas costumbristas, se puede introducir de cierta forma el pensamiento de la sociedad. O sea, no solo por estudiar chino para poder comunicarte, sino también a través del arte es la herramienta que yo quiero utilizar para poder llegar a estas personas, entablar un diálogo, conocer estas figuras, lo que están representando, qué están tocando, qué tipo de música me puedo imaginar, qué es este instrumento, poder leer lo que está escrito, ese tipo de cosas es lo que tengo que llegar y estoy empezando. En realidad en lo que es arte chino hay un gran vacío en mí, en mi cabeza, y no es algo que se haya explorado en la formación de arte.
está solo enfocado en lo occidental. Entonces, como decía al comienzo, es una familiaridad lo chino, pero también me genera mucho desconcierto. Son trabajos del profesor que va a ser mi tutor, del artista que escogí, que es artista, pero también es docente de la universidad. Hace paisajes y también tiene esta estética con personajes, que si bien es cierto es muy tradicional, pero es el primer paso que yo tengo que seguir para después poder, como decirlo, remixearlo con lo que ya conozco y con lo mis intereses. Y bueno, por último, presentar así brevemente algunos espacios de la universidad a la que estoy esperando que se abran las fronteras para poder ingresar a China, pero por el momento ya estoy empezando mis estudios en chino online, ah, de manera virtual. Debo de hacer un pequeño introducción, preparación en idioma chino y luego ya empezar lo que es en sí con lo teórico y práctico de la pintura china. Y bueno, eso es todo. Y gracias por su tiempo y las personas pacientes que han estado ahí escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Verdad? Muy interesante en realidad todo lo que has comentado, nos has compartido. Ya bueno, tenemos una lista de preguntas. Quisiera invitar de igual manera a los asistentes, quienes nos encontramos en la sala, si quieren formular alguna pregunta, duda, comentario, lo puedan hacer. En caso, también los invitamos a que puedan encender sus micrófonos para que puedan realizar también sus preguntas y darle las palabras. Sí, le pediríamos que puedas retirar la presentación para comenzar con nuestro espacio. Muy bien, entonces, mientras quienes nos acompañan en la sala pueden formar sus preguntas, vamos a ir leyendo preguntas del Facebook, si te parece. Vamos a comenzar con una pregunta, un momento, déjenme anotarla acá. Este caso es de Raúl. Raúl nos escribe desde México y nos dice lo siguiente. Muchísimas gracias por la conferencia, muy revelador la forma en cómo se conectan ambas culturas. Mi pregunta va en relación al entorno del idioma. Me gustaría saber si has podido o has encontrado algún tipo de inspiración dentro de la caligrafía con respecto a sus formas y trazos, y que si estas son posibles de plasmar o transmitirlo desde tu especialidad de la escultura. Am, en el caso de la caligrafía china, que es algo que también tengo que plasmar en mis futuros trabajos, como la formación de la carrera de pintura, am, en lo poco que he conseguido ahora, por ejemplo, este dragón se desprende de la caligrafía Long, que es la caligrafía tradicional de dragón. Y esto viene, por ejemplo, a su vez de los pictogramas chinos que abstraían las formas de una figura, de lo figurativo, de lo natural, lo abstraían y lo sintetizaban. Entonces el dragón que hice en escultura es como, también tiene la misma forma de la parte derecha del carácter chino para los que lo puedan ubicar, de long, de dragón, pero de manera más sintética, abstraída. O sea, mi interés no es hacerlo literal como estaba, sino poderlo plasmar de acuerdo a mi lenguaje. De ahí otras cosas como, ah, no sé, el idioma chino te puede dar sorpresas al momento de estudiar. Porque, por ejemplo, hay muchos caracteres que tienen casi como una historia, se divide como que en partes, tiene como muchas partes a veces se representa, por ejemplo, corazón. Por ejemplo, hay unas personas abstraídas, como la persona es una cosa así, entonces algunos caracteres o el corazón tiene como una forma, se parece mucho a este corazón en verdad, y esas palabras tratan las palabras los caracteres que están insertos, ese radical, ese corazón, hablan de la mayoría sobre sentimientos o cosas relacionadas a las emociones. Por ahí, no sé, creo que hay cierta cosa ah, de encuentro con el idioma chino que es muy interesante, pero no estoy seguro
si son cosas que es para las personas que están aprendiendo chino, que lo descubren y parece algo fascinante, y es algo que también, ese sentimiento se comparte con los mismos chinos nativos, no, no estoy seguro, pero sí, ese es un camino bien paja. Mm. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy bien, entonces ahora pasamos a la siguiente pregunta. En este caso también desde el Facebook nos preguntan lo siguiente. Nos dice Rosa, muy buenas noches, muchas gracias Álvaro por la conferencia, muy interesante lo expuesto y cómo llevas a presentar tus obras. Mi pregunta va en torno al tema de la apropiación cultural. Este es un tema muy debatible y que puede llegar a generar muchas controversias. Me gustaría saber cómo haces para no caer en estos temas de apropiación cultural o caso contrario, cómo es que resaltas tanto desde lo peruano o lo chino en cada uno de tus trabajos sin caer en este detalle. Ya, por ejemplo, como les había mencionado, aquí hay justo, como este es mi espacio de trabajo, acá tengo varias cositas. Entonces, por ejemplo, en el caso del andino, hay cosas que ya las conocemos desde chicos, desde pequeños. Todo peruano sabe que practicamos, por ejemplo, el pago de la tierra, o las personas que están arraigadas a esa tradición indígena, pero yo no sé, por ejemplo, que se pone flores, se pone tantas semillas, qué cantidad, o cuántos pétalos se pone, o a qué hora del día es más propicio, hacia dónde tienes que estar orientada tu mesa. Entonces, varias consideraciones, por ejemplo, las puedo identificar en estos que son como estudios de antropología. Por ejemplo, este que dice subsistencia, ritual y poder en los Andes. Y justo muestra cómo la convivencia con estas personas, antropólogos que han convivido y han anotado ah, de las mismas personas que son los herederos de esa tradición, lo originario, es como la fuente. Entonces, eso es una guía, por ejemplo. Después este es otro libro que me regaló mi hermano, que le tengo mucho cariño, que se llama Megalitos, y también habla de muchos emplazamientos, muchas esculturas, no solo, por ejemplo, como los incas, sino alrededor del mundo tenían ese arraigo primitivo y esa sacralidad hacia la piedra. Por ejemplo, este libro de Lika Mutal, que me lo regaló en el MAC, y también de ella aprendí, ella es la persona de la cual aprendí este sentimiento como de sacralidad o de cariño hacia la piedra. Ella la aprendió, por ejemplo, de maestros como Quero, o maestros que practicaban chamanes. Entonces, eh, para no caer ¿cómo se llama? En lo apropiacionista, simplemente me parece que es como una especie es algo, una lógica, una lógica personal de cada persona. Simplemente ah, como estar bien enterado de lo que estás tomando, de por qué lo estás haciendo, y si te preguntan, no es como que simplemente, claramente, es como que no, me gustó la estética, sino realmente lo practicas o realmente piensas de esta manera, porque si no lo tienes incorporado, entonces no tiene sentido. Por ejemplo, en esta bolsita de andina también guardo algunas cosas como semillas o cosas que se pueden utilizar para los pagos a la tierra, como, no sé, palo santo también, que es para quemar, que no es cualquier madera, es una madera como incienso que parece al del Señor, es el del Señor de los Milagros. Entonces quemas eso para hacer una atmósfera, y también, como no son elementos, no son elementos corrientes que puedas, ajá, entonces acá cargo esas cosas para este tipo de rituales. Sí, es tener las consideraciones claras, es simplemente no apropiarse de esos símbolos. Ujú. Buenísimo, muchísimas gracias Álvaro. Entonces ya pasamos a la última pregunta. Esta nos la han hecho desde el Zoom. Leonardo nos pregunta lo siguiente. Nos dice, he visto hasta ahora en tu exposición varios de tu trabajo y dibujos y me da muchísima curiosidad el por qué no fue una de tus inclinaciones principales en lugar de la escultura. ¿El dibujo? Sí, el tema del dibujo. Ah, creo que porque siempre he dibujado y he empezado desde niño, pero el dibujo en realidad no lo he abandonado del todo.
siempre es el proceso previo para las creaciones tridimensionales. Siempre antes de crear una pieza, pero ese es un proceso personal, no tiene nada que ver con un esquema artístico, ¿sí? Siempre si tengo la idea, el primer recurso que a lo que voy es el dibujo, el 2D, que es lo más inmediato y más rápido y más familiarizado. Entonces, no le he abandonado del todo, no es mi carrera como profesional porque cuando empecé en la Católica en arte, en los 2 años, que son como estudios generales, nos presentan muchas cosas y para los que seguían cosas de dibujo o pintura, era pintura al óleo y para escultura había cosas más como barro y cosas tridimensionales. Entonces, en mi caso, me gustó mucho el poder tocar las cosas, porque me gusta mucho, de niño soy esas personas que agarran y tipo tocan o los objetos de la casa y se caen y se rompen y destruyen esas cosas, entonces siempre me ha gustado curiosear, tener cosas a la mano, ah, y los procesos que implica la escultura, en diferencia, en lo que difiere a la pintura es muy diferente los procesos. Tiene que ver más con, en sí la escultura con tu cuerpo, también te expresas, porque tienes que manejar herramientas, tienes que como tallar o cortar cosas, y esa interacción física es lo que me gusta un montón, la interacción con tu trabajo. Ajá. Y después que sea más tangible, en el sentido de que lo puedes tocar. Hay también muchos materiales, cada material tiene sus propias implicancias y desafíos. Eso es lo que me llamó la atención de la escultura. Buenísimo, muchísimas gracias, Álvaro. Gracias. Entonces, ya para culminar, quisiera invitar al doctor Ricardo Sumalavia para que nos pueda dar sus apreciaciones finales. Doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente encantado con la participación de Álvaro Macolupú Chuy por su exposición. Estoy seguro que ha sido muy estimulante, además, luego de haber visto el trabajo artístico tan profesional, tan intenso, y todas las implicancias que está detrás de la composición de una obra artística. Eh, Quiero agradecerte en nombre del Centro de Estudios Orientales, también agradecer nuevamente a las personas que nos han acompañado, tanto en la sesión Zoom como a través de nuestras redes. Y por supuesto, Álvaro, decirte que están las puertas abiertas del CEO para otras iniciativas tuyas, tanto académicas, artísticas, de reflexión, y pues esperamos por ello pues seguir contando con tu presencia. Muchísimas gracias con todos. Gracias, gracias. Es un honor para mí. Qué bueno. Bien, muchísimas gracias, doctor. Entonces, con ello ya culminamos el día de hoy. Les agradecemos a todos los asistentes por su participación y los esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias y nos vemos en muy pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por su tiempo. Gracias. Y gracias por las palabras también. Qué bueno, muy interesante.